La palabra de esta tarde se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la palabra del Señor para esta tarde, y quisiera que usted pudiera meditar en ella. La palabra del Señor nos habla en este día acerca de que nosotros debemos aprender a obedecer la voz de Dios, debemos aprender a obedecer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Josué es un fiel testimonio acerca de esto. Podemos ver que Josué fue como el que estuvo siempre al lado de Moisés, y a partir de eso podemos entender que él aprendió lo que Moisés hacía, ¿cierto? Una de las cosas que aprendió fue a poder guiar a la gente, y la gente también pudo entender que Josué estaba, o que Dios estaba con Josué, cuando empezó a ver que Dios también hacía milagros por medio de Josué. Lo primero que hacen, ¿cierto?, es dar instrucciones, porque ellos tenían que conquistar las tierras a las cuales Dios les enviaba, ¿cierto? Dios les dio la promesa de que ellos iban a tener tierra, que iban a tener un lugar donde vivir, pero para eso tenían que conquistar estas tierras, y en esas tierras habían reinos, ¿cierto? Habían reinos que después usted, al final, si usted escudriña esta escritura, lee la historia de Josué, va a entender que Josué tuvo que vencer a 31 reyes. No solo Josué, sino que Josué y el pueblo que iba con él tuvieron que vencer a estos 31 reyes para poder tomar posesión de estas tierras y poder ellos vivir en ellas, ¿cierto? Valga la redundancia. Y ahí nosotros podemos, a través de este libro, nosotros vamos adquiriendo sabiduría y vamos entendiendo que hay cosas que Dios nos pide hacer para que nosotros podamos alcanzar victoria en lo que Él nos entrega, ¿cierto? Para que podamos nosotros alcanzar la victoria en lo que Dios nos pide, tenemos que primero aprender a obedecer, tenemos primero que aprender a escuchar, ¿cierto? Pues lo primero que hace Josué cuando empieza este relato, escucha la voz de Dios, y de acuerdo a lo que Dios le está diciendo, él va tomando las indicaciones y las va haciendo de acuerdo a lo que Dios le dice. No toma él iniciativa propia, sino que hace conforme a lo que Dios le ordena. Eso es lo que él va haciendo durante toda esta travesía. Tiene usted que entender que para que nosotros podamos hacer algo en esta vida, debemos primero, como le he dicho en otras predicaciones, ¿cierto?, entender de que Dios tiene un propósito para nosotros. Si ese propósito nosotros lo podemos cumplir, es porque escuchamos la voz de Dios. Si nosotros no podemos cumplir ese propósito, es porque algo estamos haciendo mal, algo hemos dejado de hacer. Por eso es que es bueno poner atención a esta palabra y que después usted la escudriñe, ¿cierto? Lo que hemos leído hoy está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 8. Pero usted puede leer todo el capítulo y va a entender de que Josué fue un hombre que tuvo mucha inteligencia para poder guiar a su pueblo. No fue uno más, sino que tuvo sabiduría de parte de Dios para poder, había entendido bien de qué se trataba el liderazgo. No era solamente el dar órdenes, sino que había que también entender a aquellos a quien estaba enviando. Tenía que aprender a quién era el que podía enviar y cómo hacerlo. Entonces lo primero que hace, ¿cierto?, para que pudiera saber, les tocaba a ellos conquistar una ciudad que era muy grande y fortificada, tenía muros, ¿cierto?, era Jericó. Y quizás es la historia que más nosotros hemos escuchado acerca de ellos, cuando le dice Dios que envíe, ¿cierto?, a los sacerdotes por 6 días a dar vuelta al muro de Jericó,
y que toquen el cuerno de carnero, ¿cierto? Una vez cada día. Y así por 6 días, y al séptimo día iban a dar 7 vueltas, y iban a tocar el carnero, y iba a gritar todo el pueblo, y las murallas iban a caer. Y él lo hizo, no preguntó el por qué, ni por qué iba a ser así, sino que él obedeció a lo que Dios le había dicho y hizo conforme a lo que la palabra de Dios le había dicho. Y cuando caen los muros de Jericó, entonces nosotros podemos entender que eh, muchas veces el problema va a caer cuando nosotros obedecemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No con las soluciones que nosotros proponemos, ¿cierto? Sino que como Dios quiere hacerlo, en el tiempo que Él quiere hacerlo. Dice que Josué, para poder llevar a cabo esto, tuvo que mandar a unas personas que eran espías a Jericó para saber cómo estaba la situación y si se podía, cuáles eran las opciones, ¿cierto?, para poder entrar a esta ciudad. Pero los espías hacen su labor ayudados por Raab, la ramera, ¿cierto? Ella es la que le da la información y le dice que ese pueblo ya sabía que Dios lo iba a entregar en manos de Israel y todos tenían miedo. Entonces ella hace un trato con los espías y los oculta porque habían sido descubiertos, y finalmente ella les ayuda a huir, y después cuando ellos toman la ciudad recuerdan la promesa que le habían hecho y la salvan a ella y a su familia. Entonces ella tuvo sabiduría también para poder actuar, porque a lo mejor si hubiese sido otra persona lo hubiese entregado, pero ella lo que quiso hacer fue salvar su vida y la de sus seres queridos, porque eso fue lo que logró. La palabra de Dios en esta tarde quizás nos quiere llevar un poco más allá de lo que nosotros podemos aprender acerca de este pueblo de Israel, sino que es lo que quiere Dios en estos tiempos. Esta palabra habla acerca de que Josué tenía que poner por práctica aquellas palabras que había escuchado de Moisés. A Moisés se le entregó la ley y dice que nosotros por la ley no podemos ser salvos porque no somos capaces de cumplirla, pero sí debemos nosotros conocer la ley que Dios puso, ¿cierto?, a su pueblo, porque esa ley no es que dice que nosotros somos salvos por gracia a través de Jesucristo, pero no es para que nosotros pasemos por sobre la ley, por encima de la ley, sino que nosotros, por amor de Dios, por amor a Jesucristo, nosotros deberíamos cumplir la ley, nosotros deberíamos hacer la ley, porque como nosotros, siendo creyentes, hijos de Dios, podríamos transgredir la ley, ¿cierto? Si usted lee la ley de Dios, va a entender de que es necesaria para todo hombre poder cumplir esta ley y para que pueda vivir tranquilo. Entonces, la palabra dice, en el versículo 4 dice, desde el desierto, ¿cierto? Aquí está la promesa de Dios de todos los contornos que le iba a entregar al pueblo de Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y entonces aquí viene una promesa que muchas veces nosotros la hacemos nuestra. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cierto? Quizás hay veces, situaciones en la vida que parece que son más grandes que nosotros, ¿cierto? Cuando alguien se enferma, cuando el doctor dice, si usted tiene fe, tiene que recurrir a ella, ore, entonces quiere decir que la cosa está difícil. Pero quizás es el mejor consejo que pueda dar una persona a otra, el recurrir a Dios, porque dice que Dios conoce hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Cuando la situación se hace difícil, insostenible, cuando la situación pareciera que no tuviera fin, cuando la situación pareciera que fuera imposible de solucionar, entonces quiere decir que Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué manera usó Dios para darle testimonio al pueblo de Israel y pudieran confiar en Josué? Porque piensa usted, Moisés fue un gran líder y hizo grandes prodigios para demostrar que Dios estaba con él. Entonces Josué de repente dice, miren, Dios me ha encomendado esta labor para seguir de aquí para adelante, y el pueblo de Israel tenía que tener algo que les confirmara que era Josué aquel que Dios había elegido, que había escogido. Y entonces Dios, ¿cómo lo hace? Hace algo similar, ¿cierto? Moisés lo hace cruzar el mar, ¿cierto?, por seco, y Josué, Dios le hace que haga cruzar al pueblo por el río Éufrates, que en ese tiempo estaba desbordado, ¿cierto? Desbordado porque era el tiempo en que el río se llenaba de lado a lado. Entonces dice que él detuvo las aguas del río, del Jordán, perdón, del Jordán, para que ellos pudiesen pasar, para que ellos pudiesen transitar en seco, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Le dice a aquellos que llevaban el arca del pacto que se pongan a la orilla. Cuando los sacerdotes pusieran el pie en el agua entonces se iba a detener,
Y así fue como cruzó el pueblo de Israel y pudo pasar en seco. Y dice que para que las futuras generaciones tuvieran recuerdo de esto, ¿cierto? Dice que ellos sacaron del lecho del río, ¿cierto? Que pasaron en seco, sacaron una piedra por cada tribu. Uno que escogió Josué de cada tribu sacó una piedra, la cargó en su hombro y la cruzó al otro lugar para que hubiera testimonio, para que estas piedras sirvieran de testimonio de que Dios los había hecho pasar también por el Jordán en seco. Cuando nosotros hacemos, ¿cierto?, nuestra vida, quizás no tenemos la capacidad de poder hacer estas cosas, ¿cierto?, de guardar memoria acerca de las cosas que Dios hizo con nuestra vida. No hay, no hay personas que tomen un libro y escriban lo que pasó en su vida. Yo tenía un vecino que la mayoría de las personas no lo tomaban en cuenta, porque su modo de ser era como un poco extraño, era un poco diferente a lo que es el común de los cristianos. Él no era así como muy amable, que digamos, pero un día cuando ya a él le quedaba poca vida, él me invitó a su casa y él tenía una libreta. Y en esa libreta él había notado cómo Dios había transformado su vida y todo lo que él había hecho. Y la cosa es que después él fallece y no sé quién quedaría con esa libreta, pero sí él se había tomado el tiempo de escribir su testimonio de cómo Dios lo había cambiado y cómo Dios lo había sacado del lugar donde él estaba. Nosotros no acostumbramos a hacer eso de las cosas que Dios hace con nosotros, pero el pueblo de Israel le había dicho a Dios que sacara estas piedras para que sirvieran de testimonio, para que cuando los niños preguntaran por qué esas piedras ahí en ese lugar, entonces ellos iban a contar todo lo que había sucedido y cómo Dios le había dado esas tierras y cómo ellos habían cruzado por el río este en seco, ¿cierto? La palabra también nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes, porque así le dijo a Josué, dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿cierto? Porque había un gran ayudador que estaba con él y ese era Jehová. Jehová estaba con él. No iba a pelear esta batalla sola, no era solo una batalla, eran muchas batallas que iba a pelear el pueblo de Israel para poder obtener sus tierras. Y quizás eso es también lo que nosotros no tenemos paciencia porque cuando viene la prueba, la dificultad, no queremos tampoco pelear la batalla, pues no queremos pelear para poder ganar aquello que Dios nos ha prometido, no queremos pelear para aquello que Dios nos quiere prepararnos a través de esta batalla. Israel se hizo un pueblo fuerte y poderoso y valiente a través de todas estas batallas. No era un pueblo cuando salió de Egipto, no era un pueblo de batalla, sino que era un pueblo que estaba sometido a servidumbre. Entonces no era fácil decirle a un pueblo que siempre había estado obedeciendo órdenes, cierto que habían estado como esclavos por muchos años, decirle, mira, ahora ustedes se van a parar aquí y van a ir a pelear contra este pueblo que están preparados para la batalla, que tiene guerreros que son aguerridos, que son fuertes, que tienen armas. No era así. Entonces Dios los fue preparando a través del camino para que sí pudieran prestar resistencia, ¿cierto? Y pudieran llevarse esas tierras y pudieran hacerlas de ellos. Por eso le dice no temas, ¿cierto? Porque iban a haber cosas en el camino que a lo mejor le podían dar miedo a Josué, o iba a pensar, ellos son un ejército más grande, o este es un pueblo muy fuerte, o este es un pueblo muy alto, muy grande. Y Dios le decía a cada momento no temas ni desmayes, se lo dice por 3 oportunidades, ¿para qué? Para que Josué tuviese seguridad de que Dios siempre iba a estar con él. ¿Cuándo viene la duda quizás en Josué? Cuando dice que hay uno del pueblo de Israel que se equivoca, ¿cierto? Cuando van a tomar la ciudad de Jericó, dice que hay un hombre que comete un gran error y ese fue Acán, ¿cierto? Acán dice que vio que era mucho lo que había en ese lugar que podía llevarse para sí. Y cuando la instrucción fue que no tomaran nada del anatema, sino que dijo Dios que destruyeran todo y que mataran a todos los que estaban en ese lugar, en Jericó. Y este hombre acá dice así en el relato de Josué, en el mismo libro de Josué, capítulo 7, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, la codicia, ¿cierto? Lo que llenaron sus ojos en ese momento de Acán
llevó al pueblo de Israel a que murieran 30 y tantas personas, ¿cierto? Cuando fueron a invadir al otro pueblo o cuando fueron a hacer guerra al otro pueblo, ellos tuvieron que salir arrancando porque habían matado ya a 30 y algo, a 30 y tantas personas del pueblo de Israel. Entonces Josué ahí se preguntó qué había pasado, por qué Dios había permitido que mataran a estos hombres. Los de Jai mataron a ellos, a unos 36 hombres, ¿cierto? Y entonces ahí Josué se preguntó qué pasó, pues si Jehová dijo que iba a estar conmigo. Entonces Dios ahí pone a este hombre, ¿cierto? Que era Acán, y dice que él había prevaricado, ¿cierto? Había guardado las cosas del anatema, cosa que él le había prohibido que hicieran. ¿Cuántas veces nosotros llevamos a nuestro hogar cosas que Dios nos dice que no las llevemos, que no son parte de, que no es bueno llevarlas, ¿cierto? Cuando nosotros llevamos algo que sabemos que es mal traído, ¿cierto? Que no corresponde, usted está llevando algo que Dios no quiere a su hogar y está deteniendo la bendición que quiera llevar a su hogar porque hay algo que Dios no quiere que esté en su hogar. Yo no sé lo que pueda tener en su hogar, no sé si es una imagen, no sé si es algo que le pertenecía a otra persona, no sé si es algo que usted tomó en forma indebida, pero a veces sucede eso, que Dios no quiere que hayan cosas en su hogar porque van en contra de lo que Dios quiere que haga usted en su vida y en la vida de sus hijos. Nosotros cuando tomamos una decisión, no tomamos una decisión solo por nosotros. Es lo mismo que aquí en este libro de Josué. Josué tomaba cada decisión que no solo le afectaba a él, sino a todo el pueblo, porque él era el que estaba a cargo en ese momento del pueblo. Y cuando alguien del pueblo desobedeció, eso también le afectó a todo el pueblo y murieron 36 personas por culpa de este que tomó una mala decisión. Lo engañaron sus ojos, lo engañó el corazón, lo engañó, ¿cierto? Pablo nos habla acerca de esto, que nosotros siempre debemos andar protegidos, ¿cierto? Con el escudo, ¿cierto? Como se visten los del ejército, ¿cierto? Así nosotros deberíamos andar protegidos con el yermo de la salvación, con el calzado del Evangelio, ¿cierto? Y de esa manera nosotros poder enfrentarnos día a día a lo que es esta vida, porque no es algo simple el poder cumplir la palabra de Dios. Por eso que Dios siempre nos dice a través de este libro, ¿cierto? Que debemos meditar en su palabra, que debemos esforzarnos, ¿cierto? Ser valientes, pero debemos sobre todo aprender la palabra, que más que sacrificio lo que Él quiere es obediencia. ¿Y cómo nosotros vamos a poder obedecer a Dios si no conocemos su palabra? Por eso que es tan importante el que nosotros aprendamos a escuchar la voz y aprendamos, ¿cierto?, a dejar un instante, un tiempo para poder leer su palabra. Han habido grandes hombres que han predicado la palabra de Dios. Usted quizá en el consciente colectivo, ¿cierto?, de los cristianos, si yo le digo Gille Ávila, usted va a decir, fue un gran hombre de Dios. Pero para poder llegar a esa estatura, él hizo ayuno, oración y se entregó, se apartó para que Dios pudiera hacer milagros en su vida. Pero cuando nosotros eh, queremos hacer algo parecido, siempre se forman dificultades en nuestra vida y de esa manera nosotros echamos pie atrás y no podemos alcanzar la estatura que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero eso no es para que nosotros nos echemos a morir, sino que es para que nosotros podamos, ¿cierto?, entender que Dios quiere hacer una obra con ustedes, ¿cierto? Si usted lo entiende así, si usted entiende que Dios puede hacer eh, trabajos con su vida y en favor de otros, entonces usted va a empezar a meditar en la palabra de Dios y va a empezar a buscar día a día. No es que usted lea la Biblia toda en un día, sino que dice que usted tiene que ir buscando de a poco en la palabra de Dios y pedirle a Dios, ¿cierto?, que le dé entendimiento para poder entenderla. Eh, Josué tenía un gran trabajo por delante que era conquistar estas tierras y lo logró. Si usted lee el libro completo va a entender que pudo derrotar a esos 31 reyes que le mencionaba en un principio y pudo conseguir estas tierras. Repartió después las tierras por suerte para que así nadie se quejara, sino que en esta vez hicieron así por suerte para que nadie dijera que había uno que era favorito de él y que las tierras eran mejores, sino que de acuerdo todos quedaron en que iba a ser por suerte, de acuerdo a lo que Dios le había dicho también que lo hicieran. Dice entonces en lo que estamos leyendo, ¿cierto?, que ellos pudieron derrotar a los de Jericó, ¿cierto?, a los que estaban en Jericó y pudieron tomar esas tierras. Fue lo primero que hicieron, pero después así en adelante siguieron tomando todas las tierras que Dios les había prometido y los que estaban antes del Jordán también le ayudaron para que lo pudieran hacer. Dice solamente en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿cierto? Dicen todas las cosas que emprendas. Si yo empiezo a buscar de parte de Dios, quiere decir que Dios va a bendecir, ¿cierto? Mi economía, va a bendecir mi vida, va a bendecir todo lo que proponga, ¿cierto? Si está de acuerdo a lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero si yo estoy buscando algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, entonces voy a empezar a tener dificultades. Va a empezar a haber dificultades en mi vida, ¿cierto? Y Dios entonces no va a querer actuar en favor mío porque yo estoy siendo desobediente a lo que Dios quiere hacer. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la palabra es clara en esta tarde que Dios nos insta primeramente que aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a entender que Dios nos habla a cada momento, a través de su escritura, a través de la palabra, a través de algún mensaje, ¿cierto? Y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es empezar a escudriñar su palabra para así vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No es que yo le diga que usted empiece a buscar todas las leyes que aparecen ahí, las cumpla al pie de la letra, porque tampoco vamos a ser capaces de eso, pero sí tener claridad, ¿cierto? ¿Para qué dio la ley Dios? Para que el hombre supiera que no era capaz de cumplirla, para que el hombre supiera que tenía que arrepentirse porque se había equivocado. Si yo no tengo conocimiento de la ley, ¿cómo entonces voy a saber que no la estoy cumpliendo? ¿Cómo voy a saber que estoy faltando a lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cómo voy a saber que estoy apartándome del camino de Dios si no tengo conocimiento cuál es el camino de Dios? Y el camino de Dios está a través de su escritura. Entonces por eso es que es importante que usted empiece a buscar en las escrituras la palabra de Dios y pueda trazar este camino, ¿cierto?, que Dios le quiere entregar a usted, ¿cierto?, para llegar un día también a esa tierra prometida, o así como el pueblo de Israel llegó a esa tierra prometida. Para nosotros también hay una tierra prometida, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros también tenemos que hacer llegar a otros a esa tierra prometida. Y si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir nosotros para hacer que ese río que se les viene encima pueda detenerse si no vamos a tener la capacidad de clamar a Dios para que ese río se detenga? ¿Cierto? Pero si nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces quiere decir que nosotros vamos a poder hacer grandes obras, ¿cierto?, como las que hizo Josué para llevar al pueblo de Israel hacia donde lo llevó, ¿cierto?, a la victoria, a conocer, ¿cierto?, la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Para Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria, Él tenga de mí su misericordia, que en esta tarde usted pueda aprovechar esta palabra acerca de Josué y pueda escudriñarla aún más, pueda entender que Moisés hizo una gran parte de este trabajo, ¿cierto? Hizo una gran labor con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto y poder vencer todas las dificultades que se presentaron en su camino. No le importó que era Faraón el que estaba adelante, que tenía mucho poder, que podía decir, mátenle, sino que él entendió que Dios estaba con él. Así también nosotros deberíamos entender que si Dios nos envía a hacer algo, está el respaldo de Él con nosotros y eso nos va a ayudar a poder lograr hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quizás usted se pregunta qué es lo que hay que hacer en esta vida y a veces es el poder hacer que aquellos que están a su lado puedan entender que Dios es real y que Dios vive y que vive para siempre y que hay un alma que salvar. Le invito a que usted en esta tarde pueda orar y agradecer a Dios por estas palabras y, y que si le gusta el video, me apoye en esto y si no, va a durar mientras dure esto del problema que hay con las reuniones, ¿cierto? Con el problema que hay de esta pandemia que hay, que es el coronavirus. Y después terminarán estos videos porque lo estoy haciendo para la iglesia en la cual yo participo. Que Dios le bendiga y le guarde desde ahora y para siempre.